Hola, hola. Aguato Bumboraj. Vamos a empezar, Besat Hashem, vamos a continuar con las Mishnayot del Pirkei Avot que estamos estudiando. La última Mishnah que estudiamos del Pirkei Avot es, acá tengo un montón de Pirkei Avot abiertos porque hay diferentes versiones, pero la última que vimos es la mitad de la Yud Gimal de la 13, en el cual la Mishnah 13 está dividida en dos partes. Una parte Rabbi Yehuda la dice y la otra parte Rabbi Shimon la dice. Pero antes de seguir con esto, me gustaría compartir con ustedes una cosa que tuve posibilidad de leer esta semana, que no corresponde a la Mishnah que estamos viendo ahorita, sino a una Mishnah anterior que vimos antes, a la Mishnah... ¿Dónde dice? Acá, la Mishnah Yud... Bueno, yo la tengo como la Mishnah Yud Aleph, me parece que es. Sí, la Yud Aleph, donde dice Rabbi Eliezer ben Rabbi Yaakov Omer, Aose mitzvah achat konelo praklit echad, ve'aver avera achat konelo categor echad. Una persona que hace una mitzvah adquiere para él una malach defensor, y una persona, barmina, que hace una verá, adquiere para él un malach que es acusador. Chubá o maasim tovim kitris mifnei apuranut. La chubá y los buenos actos son como una protección a la persona por si hace la persona alguna averal, que eso lo pueda la persona proteger. Entonces, sobre esto hay un que se llama Yesupar Ledorot, que esto se cuente para las futuras generaciones. Es un libro que trae diferentes maasiot sobre cosas que pasaron Behemet en la Shoah, y cuenta un señor que se llama Yona Immanuel, que él estuvo en el campo de concentración de Bergen-Belsen en 1944, Tisha B'Av, es decir, que será julio-agosto más o menos de 1944, que el pueblo de Israel, Bejolof, en ese día casi todo Am Israel ayuna porque conmemoramos la destrucción del Bet HaMikdash. De todas formas, ese día se decidieron que no les van a dar comida a nadie de Bergen-Belsen, porque un señor tuvo entre comillas, ¿no? La desconsideración o la falta de respeto de quemar un colchón. Había un colchón, que se pueda llamar esa cosa colchón, había un colchón que estaba lleno de quinim, de piojos, y ya él ya no aguantaba más, estaba infectado de piojos, entonces decidió que lo va a quemar. Entonces, como se dañó la propiedad nazi, entonces todos que no pueden comer ese día, no les iban a dar de comer a todos. Así eran los nazis, tenían esa shitá de hacer castigos colectivos por algo que una persona hacía. Entonces, como estaba prohibido darle de comer, cuenta este señor, Yoná Immanuel, que su mamá estaba ahí, él estaba con toda su familia, y él tenía una hermanita de 4 años. Entonces la mamá dijo, no puedo no darle de comer a mi hija de 4 años. Entonces agarró un poco de agua y trató de cocinar algún tipo de cereal, algo que encontró. No tenía fuego, no había leña, no había nada. Entonces prendió fuego con un poco de paja que encontró por ahí tirada. La paja no sirve para prender fuego. Entonces hizo como mucho humo y la cacharon. ¿Cómo se atrevió a desobedecer? ¿Cómo se atrevió a desobedecer la orden de la Gestapo que dijo que no se puede cocinar? Entonces, que ellos tenían beshitá en algunos campos de concentración, no vaya a ser que la gente crea que ellos son injustos. Entonces hacían un juicio que el juez, el fiscal, el abogado defensor, el jurado, todos tenían que ser Yehudim. Ellos les gustaba mucho jugar a eso, que entre Yehudim se acusen, entre ellos se hagan daño entre ellos. Era beshitá, ese sadismo asqueroso que ellos tenían. Entonces, decidieron que a esta señora, por cocinar y transgredir la ley que había hecho, merece un juicio. Nosotros no somos malas personas, nosotros vamos a hacer un juicio como tiene que ser. Vamos a hacer un juicio. ¿Qué día tenía que ser el juicio? Vamos a hacerlo el viernes en la tarde-noche. Entonces, generalmente se sabía que esos juicios que se hacían a los Yudim eran juicios muy tardados,
porque ponían shtuyot, castigos que no tenían nada que ver y cosas completamente sin ningún sentido entre el pecado, entre comillas, que cometía el Yehudí y la acción y la consecuencia que se hacía. Entonces, ese viernes, su mamá, cuenta él en sus memorias, que ese viernes en la tarde-noche, la mamá ya volvió de noche y volvió mucho más rápido de lo que generalmente se tardaban los juicios en general. Entonces, cuando le preguntó a la mamá, ¿por qué volviste tan rápido? La mamá le contestó y le dijo, mira, es viernes, viernes es Shabbat, y todas las personas que estábamos ahí en el juicio somos todos Yehudim. Y había un secretario, una persona que tenía que escribir todas las cosas que estaban pasando en el juicio. Si yo me tardaba más y ponía a explicarme mi situación y a defenderme, iba a provocar, Hasbi Shalom, que otro Yehudí hiciera Hilul Shabbat escribiendo. Entonces yo acepté luego mi castigo. ¿Cuál fue el castigo de lo de estos Reshaim? 2 días se iban a quedar, esta señora se tenía que quedar sin comer. Y ella no se defendió y no hizo nada para que otro Yehudí, Hasbi Shalom, no haga Hilul Shabbat. Este Maaseh no pertenece a la Mishnah que estamos estudiando ahorita, pertenece a la Mishnah anterior, a la que dice Torah Maasim Tovim Kitris Mifnea Puranut. La Torah es lo que la persona, el Irachamayim que tiene la persona y la Mesirut Nefesh que hace la persona, cuida al final, no sé si Bishut eso, este señor pudo sobrevivir, al final terminó siendo un sobreviviente, no sé qué pasó también, hay que terminar ahí de leer el libro, qué pasó con los padres, con los hermanos, pero bueno, este es el Mesirut Nefesh que Am Israel siempre mostró en momentos de aprieto, hasta qué punto esta señora Tzadeket se cuidó de que no vaya a ser que por culpa de ella otro Yehudí tenga que estar escribiendo en la noche del viernes. Ok, ahora sí vamos a otro detalle que se me olvidó de la Mishnah esta, Yud Gimal, en vez de ir de Talmud, sé cuidadoso con lo que tú enseñas, y algunos dicen, hacen un juego de palabras y dicen, en lugar de Talmud con Vav, ponle Talmud con Yud, es Betalmid, sé cuidadoso con tu alumno. Entre paréntesis, aquí también leí una anécdota que cuentan de Rabbi Iser Zalman Meltzer, ahora sí. Un jajam que era el tío de Rabshah, uno de los grandes rabanim contemporáneos, la verdad, europeos, que después tuvo la posibilidad de hacer aliyah, etc. Entonces él tenía muy presente esto de que hay que tener cuidado en el honor. También lo vimos antes, ¿no? Que sea el honor de tu alumno como tu honor propio, y el honor de tu amigo como el honor de tu rabino, y el honor de tu rabino como el honor de Hashem, ¿no? Entonces cuentan una anécdota de él, de que una vez lo invitaron, como se hace generalmente en las escuelas, que traen a los rabanim que vengan a preguntarle cosas a los alumnos. Entonces lo invitaron a él, como era un rabbi importante, lo invitaron a una escuela, a un heider, para que le haga preguntas a los niños. Entonces, no sé, hizo una pregunta X, un niño levanta la mano, dice yo, contestó cualquier cosa. Entonces el rab, para no decirle, no, esa no es la respuesta correcta, le dijo, lo que tú quieres decir es, y le parafraseó la respuesta para que quede la respuesta correcta. Y el niño le dice, no, yo no quiero decir eso, yo quiero decir lo que estaba mal, lo que él quería decir que estaba mal. Entonces el rab dice, tú quieres decir XX. ¡No! Se puso el niño terco que él no quiere decir eso, él quiere decir lo que estaba mal, porque él pensó que lo que estaba mal estaba bien. Entonces, en un momento dado, el rab, después de 3, 4 intentos de tratar de parafrasear y cambiarle el sentido a la oración, se salió de la clase, dijo, un minutito, me tengo que salir. Entonces alguien que estaba ahí se asomó para escuchar a ver por qué se salió el rab, y el rab salió a repetirse una y otra vez, Yehi kevot talmidja habib aleja keshelach, afilu keshezei yelet katan. Sé cuidadoso con el respeto de tu alumno, incluso si ese alumno es un niño chiquito. Así lo repitió 4 o 5 veces para que él pueda volver
a confrontarse con este chico que estaba duro y dale con esa respuesta mal dada. O también cuentan, y ya con eso terminamos, de esto, se los estoy contando en retroactivo, porque lo leí la semana de Hol HaMoed de Pesach, que cuentan sobre Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, uno de los grandes del pueblo de Israel, falleció no hace tanto, me parece que por los 90, una cosa así. Es uno de los fundadores y Rosh Yeshivot de la famosa Yeshiva de Kol Torah, que ahora tiene tanto auge. Tienen las Yeshivot, tienen como tiempos, ¿no? De repente todo el mundo va a una Yeshiva, de repente la gente deja de, ¿no? En la época seguro de tu esposo, ¿qué era? Or Baruch, ahora ¿quién va a Or Baruch? Nadie va. Bueno, Bet Meir, bueno, de la Yeshiva no sé por qué ahora no van a Bet Meir. De Ateret van un montón a Bet Meir todavía. Todavía van muchos a Bet Meir. Pero yo qué sé, por ejemplo, Nahalat, Moshe, Or Baruch, todas que la camada de nuestros, bueno, tu esposo es más jovencito, de nuestros esposos que ahora ya tienen 50, 51, todos iban más o menos ahí, a Or Baruch, a Nahalat, Moshe, ahora nadie va por ahí. Pero bueno, él, uno de los grandes del pueblo de Israel, la verdad que Rab Shlomo Zalman Auerbach, hay muchas historias de él, no nada más por su grandeza en la Torá, sino por su grandeza como ser humano. Era una persona que se fijaba mucho en no lastimar a nadie. Entonces, cuando se encontraba con alumnos en el autobús, él viajaba en camión, no como hoy en día que los rabanim tienen que ir en taxi, en Uber, qué jajam grande usa autobús, y tienen sus coches con sus choferes, pero él no era el de los grandes de verdad, él viajaba en autobús, y él nunca cuando viajaba en autobús se sentaba con sus alumnos. Si buscaba un lugar para sentarse, se sentaba con niños chiquitos. Y empezaba, cuando estaba sentado con niños chiquitos, empezaba a hablar con ellos del limudo, que estudiaron en el Heider, que Gemara, les empezaba a hacer preguntas, ¿qué creó Hashem este día? ¿Qué creó Hashem el otro día? Y así. Entonces una vez los alumnos le dijeron, Jajam, ¿por qué usted nunca se sienta con nosotros? Entonces él le contestó, les dijo una cosa muy bonita, les dijo, yo no me siento con ustedes porque yo no quiero que ustedes sientan que si yo me siento con ustedes es para evaluarlos. Entonces yo no quiero que ustedes se sientan como presionados, y para que no se sientan presionados prefiero sentarme junto a niños chiquitos, que igual no tengo ninguna presión, platicamos de lo que sea, les pregunto mientras cosas de Torah y así, pero no está esta presión. ¿Hasta qué punto los jajamim grandes, la gente grande se fija en estas pequeñas cositas? No hablamos de quién es el Rab, Rabbi Yehuda Omer, que los jajamim dicen en la Gemara, Stam Rabbi Yehuda, cuando no dice Rabbi Yehuda el hijo de alguien, se refiere a lo que es Rabbi Yehuda Barilai, que era uno de los alumnos de Rabbi Akiva, uno de los grandes alumnos de Rabbi Akiva que le sobrevivieron. Justo hablando ahorita en los días del Omer, que uno de los motivos por el cual dijimos el lado hasídico de que no nos rasuramos y no hacemos bodas en estos días porque tiene que duchar de Hol HaMoed, ¿no? Pero en verdad, alógicamente y técnicamente, esa no es el motivo. El motivo que no nos casamos y no hacemos fiesta con orquesta, etcétera, es porque en estos días, durante estos 33 días, según la cuenta de cada comunidad y de cada costumbre que tiene, de hecho, hay algunos ashkenazim, creo que Ashkenaz, no sé, que a partir de ahora, de Rosh, bueno, hoy es Rosh Hodesh y mañana es Rosh Hodesh, a partir del miércoles empiezan a no rasurarse, hasta ahora sí se rasuraron, etcétera. Pero bueno, Rabbi que está Rabbi Yehuda Barilai, era uno de los grandes del pueblo de Israel. Están para contar alguna anécdota chiquitita. Él era extremadamente pobre, él era muy pobre. Y sobre él, sobre Rabbi Yehuda Barilai, dice la Gemara, que tan pobres ellos eran que él compartía un abrigo, él y su esposa, los dos usaban el mismo abrigo. Entonces preguntan ahí los jajamí, ¿cómo puede ser si hay un inyan de que un hombre no puede usar ropa de mujer y una mujer no puede usar ropa de hombre? Les dicen que era un pedazo de tela, como una pashmina, casot, que cuando él salía, él se la ponía, y cuando ella salía, ella se la ponía. A ese nivel de tanta pobreza él tenía, ¿sí? Entonces, una vez, para que vean la grandeza de los grandes, una vez los alumnos se juntaron, hicieron una cooperacha y le compraron un abrigo para que él tenga y no tenga que compartir con su esposa ese pedazo de tela.
Velo Kibel, dice la Gemara que él no recibió este abrigo, y dijo, yo no lo puedo recibir, y le dijo, ¿cómo? Jajam, ya es una cosa fea que usted tenga que esperarse que llegue su esposa del mercado para poder salir a la yeshiva, o viceversa, agarre el abrigo. Dijo, no, y abrió el cajón, y dijo, miren todas las monedas de oro que tengo. Y en ese momento Hashem le hizo que aparezcan un montón de monedas de oro. Amarlo, re kama osher yeshli, benitmale, dice la Gemara, en Masejet Nedarim, esto es una Gemara, se llenó todo este lugar lleno de monedas de oro. Pero Ani dijo, no, Ahli, yo no quiero tener provecho de regalos de gente. En verdad no estaban ahí las monedas. Hashem hizo, como Hashem quiere mucho a los que lo quieren mucho a él, no quería que pase vergüenza. Entonces Hashem movió todo para que aparezcan esas monedas, como hizo con la esposa de Rabbi Hanina ben Dosa, ¿sí? Y por eso Jajamim hablan, cuando hablan de Leshet Hail y dicen Sheker Ahem Ve'ebel Ayofi, Shairat Hashem Ititalal, uno de los últimos pesukim del Perek 31, que nosotros cantamos el viernes en la noche en el Leshet Hail, dicen Jajamim sobre este pasuk, Sheker Ahem es mentira la gracia, Zedorosh el Moshe. Esta es una generación de Mecablea Torah, nosotros recibimos la Torah en la generación de Moshe Rabenu, pero es Sheker Ahen. Esa Torah no es nada comparada con otra Torah. ¿Cuál es la Torah? De Ebel Ayofi, y es Vana la belleza, Zedorosh el Hizkiyahu Melech Yehuda, Hizkiyahu el rey de Yehuda, que ya yo creo que el miércoles, Besat Hashem, ya vamos a estudiar. Este rey es uno de los reyes más grandes que existieron en la parte de Yehuda, en la de Yehuda, uno que Jajamim dicen que él debería de haber sido el Mashiach, el Niet Jereb, él clavó una espada en la entrada de cada Knis y dijo, las personas que no estudian Torah los voy a matar. Hizo como una ley de Estado que es obligación estudiar Torah, y dice la Jajamim, no había niño ni niña que no era Baqui, que no era experto en Alajot de Tumá y de Tahara. Él llevó al pueblo de Israel a un nivel muy elevado, pero los Ajá no tuvimos el zehut de que él fuera el Mashiach. Siguen los Jajamim y dicen, muy bien por la Torah de Moshe Rabenu, que es la Torah del Man, y muy bien por la Torah de Hizkiyahu Amelech, pero Ishairat Hashem Ititalal. Pero hay una Torah que tiene un nivel más elevado a la Torah de Moshe Rabenu y a la Torah de Hizkiyahu. ¿Cuál es? Zedorosh de Rabbi Yehuda Barilai. Esa es la Torah que se estudiaba en la generación de Rabbi Yehuda Barilai. ¿Por qué? Porque estudiaban con tanto sacrificio. Sheayu Shisha Talmidim Mitkasim Betalit Ahad Beoskim Batorah. Porque 6 alumnos, hacía frío, no tenían para que cada quien tenga su chamarra. Entonces, 6 alumnos tenían que usar la misma cobija y apachurrarse todos en esa cobija. Mitkasim se tapaban con un talit. Talit no necesariamente es el talet que usan los hombres. Talit es un pedazo de tela. Beoskim Batorah. Pregunta el Sijot Musar, el libro Sijot Musar dice, ¿cómo es que 6 personas pueden cubrirse en la manta? A ver, ¿cómo hace? Uno, me imagino que cuando duermen con uno de sus hijos o cuando eran chiquitos o con sus nietos, ¿no? Se jala la sábana para este lado, se jala la sábana para el otro lado. Si somos 2 en una cama matrimonial, nos estamos peleando a ver quién se jala la sábana con quién. ¿Cómo era que 6 Talmidei Jajamim se tapaban con la misma manta? Entonces dice el Rav Chaim Shmulevich en su libro Sijot Musar, que plantea él esta pregunta. Él dice porque cada quien estaba preocupado que su compañero esté cubierto. Entonces, si cada quien se preocupa por el otro, entonces todos pueden estar cubiertos. Pero bueno, nosotros vamos a ir ahora a la segunda parte de la Mishnah, que es la que estábamos obviamente estudiando el lunes pasado, que es Rabbi Shimon Omer. Sam, cuando se dice Rabbi Shimon, entendemos que era Rabbi Shimon Bar Yochai, el grande, el que en Lag BaOmer nosotros le vamos a cantar y todo. Y él dice, Shlosha Ketarim Hem. Hay 3 tipos de coronas en el pueblo de Israel, pero vean qué interesante que él nombra 3 coronas, pero habla de 4 coronas. Él dice, hay 3 coronas, la corona de la Torá, la corona de la Keuná, de ser Cohen, la corona del Malhut, la corona del reinado,
Y hay una cuarta corona que él no la nombra como Shlosha Ketarim, que es la cuarta, Veketer Shem Tov, y la corona del buen nombre. Y esta corona de Keter Shem Tov, la corona del buen nombre, Ole al Gabem, supera la corona del reinado, supera la corona de los Kohanim y hasta Filu supera la corona de la Torah. ¿Qué es la corona de la Torah? ¿Por qué la Torah es una corona? Porque hay un pasú, corona no haciendo semejanza con esta cosa que estamos viviendo, nada que ver. No sé por qué decidieron por la forma del virus, debe ser, dice que tiene que se parece a una coronita, no sé qué nombre más, no matima lo que es, se le puso. El Keter Torah es porque la persona que tiene estudio de Torah, en la parashá de Kedoshim, dentro de muy poquito lo vamos a leer, la llama a esta persona sabia de la Torah. Y sabia es aquel, y es una persona que tiene motivo para usar una corona, es decir, tiene un privilegio en especial. Keter que una, ¿por qué se llama que es una corona, un Cohen? Porque es más kadosh que el resto del pueblo de Israel. Hay cosas que un Cohen no puede hacer, que todos podemos hacer, que un Cohen no puede hacer. Keter Malhut, entendemos que un rey use una corona. ¿Y qué es Keter Shem Tov? La corona de tener un buen nombre. Voy a empezar, vamos a hacer como siempre estudiamos, tipo el Rashi del Pirkei Avot, que es el Bartenura, que dice, Misheyesh Beyadom Asim Tovim. No tiene que ser necesariamente una persona estudiosa de la Torah. Tiene que ser una persona que tiene en sus manos Maasim Tovim, cosas buenas que esta persona hace. Ushmoato Tova, y la gente habla bien de él. ¿Por qué habla bien de él? Mehamat Maasav, porque él hace cosas que están bien. Velo Matzinu lo Keter Batorah. Puede ser él una persona que es un ignorante. En verdad, puede ser que exista una persona que es dueño de la corona de la Torah y esta persona está por debajo de la persona esta que es el dueño de Keter Shem Tov, que Torah no tiene, pero tiene buen nombre porque hace Maasim Tovim, y hay que darle cabod a esta persona. Y no nada más hay que darle cabod, ole al gabe kulam. Él supera a todos. Porque el que tiene Torah, el que es el dueño, viene de la familia de David Amelech y tiene que ser rey. Y el que es Cohen, tzrichimlo, necesitan de esta persona que tiene buen nombre. ¿Por qué? Sheim talmid jajamu. Si una persona sabe mucha Torah, pero no se conduce con buenos modos, con una bonita manera y no tiene más Tovim, entonces, ¿qué pasa con él? La gente lo desprecia, dice, ¿esto es la Torah? Una persona que se ve así, que tiene Torah, pero habla de una manera despectiva o no se comporta como tiene que ser. O lo mismo con los hijos, con la familia de Aarón, lo que estudiamos la parashá de la semana, no es que no se comportaban bien, nosotros lo vimos desde otro enfoque, pero el enfoque superficial es que eran muy tzadikim, pero a la Jale Maaseh no estaban haciendo las cosas bien. Y lo mismo con una persona que es un rey. No puede, hay muchos reyes en el pueblo de Israel que hemos visto en la historia de Melahim Bet justamente, que eran reyes, pero su conducta no era una conducta de reinado. Entonces, la pregunta que surge aquí, que un poquito ya la presentamos un poquito, es, ¿cuál es el motivo que los Jajamim, no los Jajamim, Rabbi Shimon Bar Yochai, establece que hay 4 coronas, pero él no habla de las 4 coronas, él habla de 3 coronas, pero habla en verdad sobre 4 coronas. Él dice, Shlosha Ketarimhem. 3 coronas hay, Keter Torah, Keter Keuna y Keter Malhut, y después habla de la 4ª corona, de Keter Shem Tov, que es la más alta sobre todas. Entonces, sobre esto, vamos a explicar. ¿Qué simboliza una corona? Cuando uno ve a alguien con una corona, está simbolizando de que esta persona es superior, que tiene privilegios, que es una persona distinta a las demás. ¿Qué indica? ¿Cuál es el indicador de una corona?
que esta persona es un rey, que es un monarca, que es una persona que tiene autoridad. Entonces entendemos perfectamente que se utiliza el término de corona en una persona que sabe mucho, en una persona que es un cohen, en una persona que es un rey, obviamente. Estas tres coronas no son un indicativo que el privilegio que él tiene por usar esa corona es un privilegio que él tiene porque él se lo ganó. Bueno, el de Keter Torah puede ser que sí, porque puede ser que no es que él viene de un linaje, pero que Unai Malhut, tanto ser Cohen como ser un rey, la persona si es hijo de Cohen es Cohen. La persona no hace nada frente a eso. No es un indicativo de que esa persona trabajó sobre sí mismo para adquirir eso. Entonces nosotros vemos, lamentablemente, y lo hemos hablado en algunas ocasiones en nuestras clases, que la historia nos enseñó de gente que era gente que tenía mucha Torah, pero algo les pasó que no pudieron llamarse tzadikim de verdad. Lo vimos en la época de David Amelech con Doeg y con Achitofel, y trajimos esa Gemara famosa que el Jajam, cuando los nombró a ellos, que ellos tenían 300 preguntas y 300 respuestas sobre el tema este de Migdala Poreach Ba'avir, que es un tema muy, muy complicado, y el Jajam cuando llegaba a esta parte que escuchaba eso se ponía a llorar y decía, si ellos que eran los gigantes del pueblo de Israel, pero porque no tenían, ahí se la Gemara, Lev Tov, su inclinación no estaba bien. Mira qué pasó con el Doeg y Achitofiel, son de los nombrados en la Gemara Masejet Sanedrín, personas que no tienen acceso al Olam Abba. Sabían muchísima Torah, pero no eran personas que se comportaban según la Torah que ellos sabían. Y lo vimos también en la historia de Rabbi Akiva con Elisha Ben Abuya, con Elisha Ajer, que era un Talmid Jajam grandísimo, pero en la última parte de su vida hubieron cosas que él decidió que él no las va a cumplir. Es decir, el carácter, lo que determina la grandeza de la persona, no es la cantidad de información que tiene, ni tampoco es el linaje que tiene la persona. Es muy bonito cuando uno va a casar a sus hijos, casarlos con familias que tienen un hijus mishpachti, el hijus, ¿cómo se dice? La ascendencia es muy importante, es muy linda tenerla especialmente cuando uno va a casar a sus hijos. Cuentan de uno de los admurim, no me acuerdo de qué admur era, que se le quemó la casa y en la casa tenían todo el hijus de quién eran hijos, creo que hasta David Amelech, hasta Filu. Y la mamá, cuando se quemó la casa, estaba llore, porque se quemó ese documento tan importante de su libro, su carta de ascendencia, de dónde ellos venían. Entonces el admur chiquito, no me acuerdo quién era, le dice, mamá, ¿por qué lloras? Y ella le explica, porque se quemó la carta donde nos cuenta todo nuestro linaje. Entonces le dijo, mamá, yo voy a partir de ahora a hacer un linaje nuevo. No te preocupes por el linaje anterior. Lo importante, seguro que es importante tener buena familia y todo, pero lo importante es el nombre que uno le hace a la familia. No, yo soy importante porque soy el hijo el nieto la abuelita, no sé. Sí, eso es muy lindo también, pero el icar de la vida de un yudí es que uno forme el propio linaje y que uno haga de su apellido, de su nombre, un buen nombre. Y eso es lo que Hazal dicen aquí. La persona es la que establece la reputación que tiene según su nivel moral y su nivel ético que la persona tiene. Eso es según la vida de cada uno. Nuestros jajamim son muy, ¿cómo se dice? Muy cuidadosos de cuál tiene que ser la conducta que tiene que tener una persona. No vamos a hablar ahora de lo que es Hilul Hashem, porque lo hablamos en unas Mishnayot pasadas, pero está nada más para decir, Rabbi Yehuda Nasi decía sobre él mismo, ¿qué se llama que es Hilul Hashem? Y él decía, por ejemplo, para mí sería, dice Rabbi Yehuda Nasi, para mí sería Hilul Hashem comprar carne y no pagarla. Entonces la gente no va a pensar que en ese momento no tengo y me van a fiar. Sino para mí esto se va a llamar que es un Hilul Hashem, porque la gente que va a pensar que este Rab es un ladrón que se agarra.
Y uno dice, ¿por qué pensaría eso si es muy normal en los macolet, en lugares donde son tiendas chiquitas que la gente se conoce, que la gente se lleve fiado? ¿Por qué vas a sospechar? Y mucho menos vas a sospechar de la viudana, ¿sí? De la persona que hizo la Mishnah. Pasa. Dice, por ejemplo, hace algunas parashiot vimos en la parashá de Beshalach que en Moshe Rabenu, la Torah se les acabó la matzá en el mes de Iyar. Entonces Hashem dijo, va a caer el man del Shamaim. ¿Cuánto era la medida del man? Omer le Gulgolet. Un Omer le Gulgolet es aproximadamente 2,5 kilos por persona, más o menos caía. ¿Cuántos Yehudim habían en el desierto? Más o menos, eran 600,000 que salieron de Mitzrayim, pero eso nada más eran hombres de 20 a 60 años. Más mujeres, más niños, Jajamim hacen una cuenta que son 3 millones de personas, ¿sí? 3 millones de personas. Debbie, que es muy buena en matemáticas. 3 millones de personas multiplicado por 2.5 kilos. ¿Cuánto es? ¿Por 2 qué? 2.5 kilos. 3 millones por 2.5. Sí, sí, ¿Son? Sí, lo escucho. 7.5. 7.5 millones de kilos. Que caían en man todos los días menos en Shabbat. ¿Puede Hashem mandar la parnasá a la persona o no? Si Hashem mandaba 7.5 millones de kilos durante 40 años en el desierto, por eso Moshe Rabenu tenía un tzimtzene tamán, tenía un frasquito de man que se guardaba en el Aron HaKodesh, y que en la época de Irmiyahu Anabí, cuando la gente se alejó de Hashem, y Miao les decía, ¿por qué no cumplen Shabbat? Tienen que cumplir Shabbat. Les decía, ¿qué vamos a hacer de nuestra parnasá? Sacaba el frasquito de man y decía, si Hashem pudo mantener a los Yudim en el desierto durante 40 años mandando man, no te va a poder mantener a ti. Tiene que ser ese un pensamiento, cuando nuestra emuná flaquee un poquito, tiene que ser este nuestro pensamiento, muy importante. Pero bueno, hicimos la cuenta, son 7.5 millones de kilos. ¿Cuántos son? 7.5 toneladas, ¿no? ¿Cuánto es una tonelada? Son 7. Ok. Habían dos reshaim, dos payasos en el pueblo de Israel, que querían desacreditar a Moshe Rabenu. Entonces, ¿ellos qué hicieron en Shabbat? Agarraron, tomaron doble el viernes, porque el viernes caía doble, y agarraron el man doble que caía el viernes y lo sacaron afuera y lo, ¿cómo se dice? Lo distribuyeron, lo esparcieron por ahí y le dijeron a la gente, miren, Moshe dijo que no cae man en Shabbat, sí cayó man. Ahora, ¿cuánto man es? Si agarró el man de Datán y el man de Abiram, 2.5 y 2.5 son 5 kilos. 5 kilos de man esparcido en Shabbat puede desacreditar la palabra de alguien que es el emisario de Hashem, que mandaba 7.5 kilos por día, 7.5 millones de kilos. No, 5 kilos proporcionalmente con 7.5 millones de kilos no es nada. Pero provocó Hilul Hashem. ¿Por qué? Porque el Satán, el Yetzer Hará, siempre se mete cuando son cosas de Kedushá, cuando es algo que un Rab dice, cuando es algo que Moshe Rabenu dice, cualquier cosita puede desacreditar. Por eso hay que tener tanto cuidado cuando uno tiene una representación religiosa. ¿Qué vas a comer? Torta. Mucho Mira, ahora estás re mal de la pierna también. Desacreditar a cualquier persona, pero cuando es de Torah, el Satán se mete y se desacredita más. Por ejemplo, hay una Gemara que dice que un Talmid Jajam no debe de correr. ¿Por qué? Porque si uno corre, no correr de ejercicio, sino correr así de apurarse, porque eso hace daño a la vista. Taniré que correr así en velocidades muy extremas, a filu los corredores, a lo mejor afecta a la vista. Ahora, la pregunta que surge aquí es una pregunta muy, muy lógica. Nada más a los Talmidei Jajamim les afecta a la vista si corren. ¿Por qué? Porque la Gemara dice, Talmid Jajam que no corra porque le afecta a la vista. ¿Qué? Y si uno no es Talmid Jajam, ¿no le afecta a la vista si corre?
Claro que le afecta la vista. ¿Qué? La vista del Talmid Jajam se ve más afectada si la persona corre y una persona normal que una persona corre no se le ve afectada la vista. Entonces, ¿por qué un Talmid Jajam no debe de correr? Porque si un Talmid Jajam corre y le afecta la visión de ese Talmid Jajam, la gente, ¿qué va a decir? Que ¿por qué ese Talmid Jajam ya no ve tan bien? Porque hay un castigo que la gente que recibe cohecho, la gente que recibe mordida, uno de los castigos es que se quede sin poder ver. Entonces, si va a haber un Talmid Jajam que va a correr y se va a quedar un poco con una capacidad de visión disminuida, la gente no va a decir que es porque corrió. La gente que va a decir que es porque recibió cohecho. Una persona normal que corre en la calle y se disminuye su vista, la gente va a decir, porque corrió. ¿Sí? El Yetzer Hara es muy pícaro cuando tiene que atacar a gente que representa la Torah. Por eso es tan importante cuidarse tanto de no hacer ninguna cosa buena que parezca mala, especialmente si esa persona que la va a hacer tiene un puesto o es así importante. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Acá lo que quiere decir es que vamos a traer aquí otro ejemplo que trae, por ejemplo, la Gemara, que Rabbi Shimon ben Lakish, cuenta la Gemara que Rabbi Shimon ben Lakish era muy, muy cuidadoso cuando él hablaba con alguien, que no vaya a malinterpretarse lo que él decía. Entonces, no vaya a hacer de que alguien que diga él algo se malinterprete, era muy, muy cuidadoso. Entonces, eso es que, y él hacía tratos con gente que era muy honesta. Entonces, la gente sabía que si Rabbi Shimon, ¿cómo se llama? Sí, Rabbi Shimon ben Lakish, es decir, Resh Lakish, tenía un negocio con alguien, esa persona era muy, muy honesta y muy cuidadosa. Entonces, es lo que la Mishnah aquí te quiere decir. La persona tiene que tener Keter Shem Tov, y el Keter Shem Tov es el que es más elevado por sobre todos. Ahora todavía, entonces ya contestamos una pregunta de que ¿por qué 3 si es 4? 3, porque son cosas que la persona las recibe por linaje, o lo que es Keter Torah puede ser que esté separado lo que es Keter Torah con la conducta que realmente tiene la persona. En cambio, Keter Shem Tov, que es tener buen nombre, hacer Ma'asim Tovim, no tiene que ver ni con la cantidad de estudio de Torah, ni con un linaje especial, si esa persona es Cohen o es de rey. El Maharal de Praga, que tiene un perush sobre el Pirkei Avot, dice un perush también muy bonito. Él dice, en todo el proceso de la creación del mundo, en la creación cuando Hashem hizo el mundo, hizo las plantas, hizo los animales, etc., hasta que llegó a la persona. A la persona, ¿qué expresión la Torah utiliza cuando dice la persona? Naase Adam, hagamos un hombre. Entonces Rashi lo que dice es, ¿qué quiere decir que es hagamos un hombre? ¿Con quién estaba hablando? Naase Adam, Naase Sanachnu Naase. ¿Con quién hablaba? Entonces Rashi trae que Nimlach va Malachim. Le preguntó a los malajim qué les parece, como que los quiso hacer que sea un trabajo en equipo. Dice el Maharal de Praga, en la creación de la persona, la persona es un estado, está hecho, vamos a decir así, a diferencia de las otras cosas, con una ventaja, que la persona puede ir evolucionando, puede ir cambiando. Hoy podemos ser así y mañana podemos ser mejores todavía. No hay un límite que Hashem estableció en la creación que tiene la persona. Entonces, cuando Hashem dice, Naase Adam, el pshat es que habló con los malajim, pero el pshat es que Hashem le dice a cada uno, tú y yo hagamos un hombre. Tú tienes tu propia capacidad de crecimiento. Tú puedes ir creciendo según como tú quieras ir creciendo, que es algo que nada más las personas podemos hacer. No hay otra creación, que ni siquiera los propios ángeles. Los propios ángeles no son criaturas que tienen libre albedrío, pero nosotros, Baruch Hashem, como tenemos libre albedrío,
podemos transformarnos, podemos evolucionar y poder cambiar y ser personas diferentes. A lo mejor nacimos con un carácter que tiene una tendencia a tal cosa, y podemos transformar eso. Somos personas transformables. Por eso dice el Maharal de Praga, el Keter Shem Tov no está establecido como un Keter. El Keter Torah es un departamento. El Keter Keuna es un departamento. El Keter Malhut es otro departamento. Pero hay un departamento que supera a todos estos departamentos, que es un departamento que no es departamento. Es un departamento elástico, es un departamento laxo, es un departamento adaptable, que cada persona lo puede adaptar según como cada persona es. Esas conductas no están determinadas. La persona determina lo que es esa conducta. Eso es lo que quiere decir. De la importancia que tiene, la esencia que tiene la persona por sobre las otras cosas. Por eso es tan importante, y Hazal le dan tanta fuerza a tener un Shem Tov. Shem Tov, aparte del Baal Shem Tov que conocemos como Jajam de Baal Shem Tov, el fundador del Hasidut, entre paréntesis en Shavuot es su Yortzeit, es su aniversario de fallecimiento, el tener un Shem Tov, el tener un buen nombre es un punto muy importante. Nosotros lo vimos en Mishle, Tov Shem Tov, mi Shem en Tov. Es muy importante tener un buen nombre, que la gente hable bien de uno. No es porque la gente hable bien de uno, sino porque eso habla de lo que una persona es. Eso es. Y parafraseando lo que es el Shem Tov y parafraseando lo que dijimos que la persona puede modificar lo que una persona es, uno de los nombres que en la Shona Kodesh se le da al ser humano es Adam. Hay Adam, Geber, Enosh, ¿sí? Ish. ¿Sí? Tiene diferentes, y en el mundo cabalístico cada nombre de estos son diferentes niveles. El nivel más simple, vamos a decir, que el ser humano adquirió, se llama Adam. El mismo Adam Arishon se puso él de nombre Adam. Cuenta el Midrash que cuando Hashem lo creó, Adam Arishon no nació de bebé, no fue fruto de una gestación. Hashem lo moldeó, le insufló una neshama, y Adam y Jabá nacieron, ya tenían 20 años cuando Hashem los creó. Entonces, Hashem le dio a Adam la fuerza y la inteligencia de ponerle nombre a las cosas. Entonces llamó al toro, venía con la vaca, a cada quien. Entonces Hashem le dijo, qué bien que tú vistes en la esencia tener la capacidad, Adam Arishon, cuando Hashem le dijo a los malajim, hagamos un hombre, los malajim le dijeron, ¿para qué sirve el hombre? El hombre es una persona mala, hace guerras. Dice, no, el hombre tiene la capacidad de ponerle nombre a las cosas, que ustedes no tienen. Hay que ser muy inteligente para poderle poner nombre a las cosas, especialmente poder ponerle nombre a los sentimientos. Hoy estoy, no sé, nerviosa, hoy estoy enojada. Poder tener la capacidad de poder ponerle nombre. Seguramente habrán oído el libro, no me acuerdo cómo se llama el autor, John, ¿cómo era? Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, o al revés, así, es muy famoso ese libro. Este es un libro bastante importante para la comunicación entre géneros, entre paréntesis. En la última parte de ese libro, habla mucho de la importancia de ponerle nombre a los sentimientos. Hoy me siento, no sé, y ahí trae todo. Una vez yo lo había fotocopiado para trabajarlo con una persona, que la persona pueda definir. Hoy, él la trae ahí en esa parte del libro, cuando te peleas con tu esposo, ustedes no, porque Baruch Hashem son tzadikot y todo, pero personas como yo, que nos peleamos con nuestros esposos, queremos decirles que cambien una cosa que queremos nosotros, o más bien ellos que necesitan que nosotros cambiemos. Entonces ahí te da ideas cómo escribirlo, sentarse y redactarse, cómo redactar esa carta. Yo me siento así, cuando pasa y así, así. Esa es en la última parte del libro. Es muy importante tener la capacidad de poder ponerle nombre a las cosas, como hizo Adama ¿Qué Rishon. libro es, Mora? No me acuerdo si los hombres son de Venus y las mujeres son de Marte, o las mujeres son de Marte y los hombres son de Venus. El autor se llama John. Yo creo que lo puedes googlear ahí, luego ya te va a salir. Es un apellido corto, no es un apellido. Es un viejísimo, tiene por lo menos 40 años ese libro. Pero es muy bueno, la verdad tiene puntadas muy, muy importantes, especialmente en lo que se refiere a lo que es la comunicación.
La comunicación entre... ahí habla, el libro está basado, que los hombres son de un planeta y las mujeres somos de otro planeta. Entonces los de un planeta no entienden a los del otro planeta, porque los de un planeta, tipo nosotras, por ejemplo, las mujeres, somos, nos gusta exteriorizar nuestros sentimientos, nos gusta hablar mucho, podemos estar, yo qué sé, 3 horas en el teléfono o 3 horas chateando con nuestras amigas, y los hombres tajles lo que necesitan, ya, entonces tú vas con tu esposo, él plantea situaciones de incomunicación, que a veces las mujeres nos sentimos como que no nos entienden nuestros esposos o viceversa, porque somos de planetas diferentes. Entonces él ayuda ahí en su libro a entender cada quien como el otro género es, para que puedan mejorar esa comunicación. Pero bueno, cuando Adán Arishon le pone nombre a toda la creación, dice el Midrash, que ayer le pregunta a Adán Arishon, ¿y tú cómo te vas a llamar? Entonces Adán Arishon dice, yo Naimli, Raúili, corresponde que yo me llame Adán. ¿Por qué? Porque mina Adama Lukasti, yo fui tomado de la tierra. Pero no es el único motivo que Adán se llama Adán, porque Adán viene de Adamá. Hazal dice, viene también de la palabra Adamé. Aleph, Dalet, Mem, Hei, si yo le cambio la puntuación y no le pongo Adama, que Adama es tierra, le pongo Adamé, es me voy a parecer. Porque las personas tenemos las capacidades de Adamé la Elión. El ser humano puede parecerse a Boreolam. Está en nuestras manos si nosotros el Adam que somos por la Adamá o somos por el Adamé. ¿Sí? Depende, up to you, depende de cada uno de nosotros qué es lo que nosotros queremos decidir. Eso es lo que quiere decir esta Mishnah, ¿sí? La Mishnah por sí sola no te está... La Torah por sí sola, o la Keuná por sí sola, o el Malhut por sí solo, no es lo que es suficiente. Lo que es lo más importante es tener Keter Shem Tov, si, ¿cómo dice ahí la Mishnah? Ole al Gabehem. Si tiene una espalda, Gab es espalda, si tiene una espalda donde apoyarse. También ser, como dijimos en la parashá, ser amoroso, peace and love, solo no alcanza. Ese amor tiene que venir acompañado de acciones, tiene que venir acompañado de canalizar ese amor que tenemos por la gente, o que tenemos por la sociedad, o que tenemos por la vida, o que tenemos por lo que sea. Tiene que ser algo que esté focalizado, ahí está, esa es la palabra. Ahora, hay una gran diferencia también entre los 3 primeros Ketarim y el último Keter, que el último Keter es algo que un Goy también puede tener. El Keter de Torah, Keter Keuná y Keter Malhut es exclusivo de Am Israel. Keter Shem Tov, un Goy también puede adquirir un nombre bueno. Entonces, por eso también es otra explicación por qué no está puesto adentro como Rabbi Shimon Bar Yochai los nombró primero, Shloshak Tarimem, y nombra a los primeros 3 y después nombra al número 4. Muy bien, y eso es básicamente lo que nosotros queremos decir, y vamos a terminar con... ahora fíjense qué importante de que Keter Shem Tov, que representa lo que es los maasim, las acciones de las personas, tiene una redundancia, tiene una ventaja por sobre lo que es Torah Keuná y Malhut, porque es el Maaseh. Y Behemet, el Maaseh es el Ikar. Entonces puede haber una persona que tiene Maasim Tovim y su Torah no es una persona muy sabia, y superar en expectativas en Avodat Hashem a una persona que es muy sabia, pero a la Jale Maaseh en acciones no representa toda esa sabiduría que tiene la Torah. Entonces eso es lo que quiere decir. Muy bien. Seguimos con la otra Mishnah. Si es Yudhet, no sé cómo ustedes la tienen, en algunas está como Yudhet, en otras está como, a ver aquí cómo la tengo, como Yudalet, según la separación. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai solía decir, Eve golé limkom Torah, ve tú, sal de tu lugar y ve golé. Golé es, la traducción literal es, golé es, vete a una ciudad que tenga Torah, dice Rabbi Obadiah mi Bartenura, y mental mi deja jamim bimkomja. Si tú vives en una ciudad donde no hay
Yeshiva, donde no hay Torah, tienes que irte a un lugar donde hay Torah. Ve al tomar y no digas, Sheita boajareja. No, yo voy a fundar aquí la Torah y que los talmidei jajamim vengan aquí conmigo. No, tú tienes que ir, no tienes que esperar que ellos vengan. Shehaberja yekaimua. Y tú tampoco digas, Shehaberja yekaimua beyadeja. Ve'al tismoch shehabereja que sheyabou mi betarrab yekaimua Torah beyadeja. No, que los otros hagan y yo participo cuando los otros hagan. No. Shetilmat me malamduhem minarab. Y que tú estudies de lo que ellos estudiaron del Rab. No, sé tú, no una tercera, tercer oído, sino tú oyes directamente del Rab. Ela evego le atabe atzmeja. Tú tienes que ir a buscar la Torah, le makom she'arab. ¿A dónde es el Rab? ¿Por qué no puedo yo oír que el Rab le enseña a alguien y ese alguien me enseñó a mí? Porque Einodo, me dice el Bartenura, no es igual aquella persona que escucha que alguien dijo de alguien que aquella persona que lo escucha directamente del Rab. Esa es una explicación. Otra explicación, Shehabereja y Ekayemu Beyadeja, que los otros hagan y yo después me junto con ellos, mi pnema ani omerleja evego lelim com Torah. Entonces, si existe la posibilidad de que yo pueda aprender de otros, ¿para qué tienes que trasladarte tú a un lugar de Torah? Incluso si tú eres una persona muy inteligente, no se te va a quedar esa Torah que tú estudiaste en la aliedeja vereja. Acá es otra explicación completamente. Entonces vamos a volver al principio de la Mishnah. Ve a un lugar de Torah y no digas que este lugar de Torah venga detrás de ti. Y no digas tampoco que tus amigos la van a cumplir belladeja y tú después vas a estudiar de ellos. Y me olvidé la última parte de la Mishnah. Ve'el binateja al tishaen. Y no te apoyes en tu cerebro solo, en tu bina, en tu capacidad de entendimiento. Si quieres saber si entendiste bien algo, rectifica lo que tú entendiste con alguien que sabe más. Entonces viene el Rab, o Bayami Bartenura, y dice, aquí hay dos explicaciones. La explicación que dijimos de que no te confíes de que tú vas a escuchar de un tercero que escuchó del Rab, sino tú necesitas un Jaber. Para estudiar Torah hay que estudiarlo en Jabruta, hay que estudiarlo de a dos, porque tú estudias, el otro te dice algo, el otro te discute, y aunque tú seas muy inteligente y digas, yo soy muy inteligente, a mí nadie me llega, yo no puedo estudiar con una Jabruta, porque para mí la Jabruta es perder tiempo, esa Torah lotit kayema Torah beja. La Torah se mantiene aliedeja verja, aliede que una persona tiene con quien compartirla, tienen con quien tisabe titeni maem. Tienes con quién discutirla, porque tú entendiste una cosa y la otra persona entiende otra cosa. Entonces, esa masau matán, esa plática que tiene la gente que estudia Torah, esa plática es la que hace que se enriquezca la Torah. Y no nada más que se enriquezca, sino que a ti, Atzmeja, no se te olvide la Torah. De ahí, ¿no? Y por eso es que termina la Mishnah diciendo, Ve'el binatja al tishaen. No te apoyes sobre tu solo entendimiento. Comparte, tú sabes Torah, estudia con alguien. No sirve que tú estudies Torah solito. Bueno, ustedes me pueden decir, Rabanim, que estudian solos. Creo que Rafaim Kanievski, no sé si tiene Jabruta o no sé si ahora, porque es un momento de su vida donde él ya está más grande, o no sé si él tenía Jabruto cuando estudiaba. A lo mejor hay algunos yehidim que tienen ese mérito de que puedan estudiar Torah solos, pero la verdad es de que la Torah está hecha de una manera que una persona se siente con alguien a estudiarla, tanto sea algo virtual o sea algo físico, que tenga alguien con quien discutirla y así una persona puede ir creciendo. ¿Qué es Evego Lelim Kom Shel Torah? Tienes que irte. ¿Y qué? Si la yeshiva está en la esquina de mi casa, ¿me tengo que ir? No es davka que te tienes que ir, aunque la yeshiva esté en la esquina de tu casa, te tienes que ir a una yeshiva lejos. Pero hay un inyan de que una persona se vaya de la casa para estudiar Torah. Y nosotros lo hemos visto. A lo mejor en México hay yeshivot buenísimas,
pero todos queremos mandar a nuestros hijos a yeshivot que se vayan a Israel, a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tiene un punto. El punto que alguien estudie fuera de la casa hace que esa persona crezca, hace que esa persona se vuelva más independiente, hace que esa persona no se chiquee. Y esas son las cosas que hacen que se mantenga la Torah. Evego lelim kom shel Torah es no te quedes donde tú estás. Haz un esfuerzo y ve a estudiar Torah en otro lugar. Lo que hemos, y nosotros lo vemos con los muchachos cuando se van a estudiar Torah fuera de la casa. No nada más crecen en Torah, que crecen muchísimo porque en otros países tienen otro tipo de estudio y estudian de manera diferente. No nada más eso, sino que aprenden a adaptarse, a moldarse a otros tipos de formas de vida. Eso es lo que quiere decir Evego lelim kom shel Torah. Es muy importante. Ahora, ¿qué quiere decir eso de golé? Es la otra explicación muy bonita sobre esta Mishnah es llévate la Torah donde tú vayas. Donde tú vayas, llévate la Torah contigo. Evego lelim kom shel Torah es que a donde tú vayas, llévate la Torah contigo. No la dejes en el cajón, llévatela contigo. Es decir, sé una persona que 24/7 seas acorde lo que predices con lo que haces. No, a veces y a veces, cuando me conviene soy religiosa, cuando no me conviene soy religiosa. Eso es lo que quiere decir. Le preguntaron una vez al Hatam Sofer que había una Shelail Hatit de una persona que falleció sin tener hijos, y él dejó en su testamento que él quiere dar como una fundación, él tenía para muchachos que son de una ciudad que vayan a estudiar Torah a otra ciudad. Entonces, escogieron a un muchacho muy inteligente y le pagaron sus estudios en una yeshiva en otro lugar. Ya al año regresó. Entonces estaba el diún si se queda estudiando Torah en la misma ciudad, si se llama que eso se cumple la voluntad del Señor que puso el testamento, que él dijo, Evego lelim kom shel Torah. Es decir, es literal la explicación de ser un golé, de salirse de su casa e ir a estudiar Torah a otro lugar. Entonces el Hatam Sofer contesta una pregunta muy interesante y dice, nosotros sabemos que Jacob Avinu estuvo 14 años estudiando en la yeshiva de Shem Be'ever, y después de esos 14 años, 20 años se fue a estudiar a la casa de Labán, y 2 años hizo en el camino hasta que regresó a su casa. Y Hashem se molestó con Jacob Avinu, y por esos 22 años, los 20 años que estuvo en casa de Labán, más los 2 años que se tardó en el camino, perdió la posibilidad de poder convivir con su hijo Yosef. 22 años por 22 años. Pregunta a Hatam Sofer, ¿de dónde sabemos que son esos 22 años? A lo mejor los 22 años son los 14 años que estudió en la yeshiva de Shem Be'ever. ¿Sí? Podemos hacer una cuenta, podemos decir, ¿cuáles 22 años? A lo mejor son 14 más 8, no tiene que ser a la fuerza. ¿Por qué nosotros tenemos que entender que son esos 22 años por esos 22 años? Rashid primero aclara que esos 14 años no entran en el Heshbon. ¿Por qué? Dijo el Hatam Sofer. Porque esta Mishnah es lo que te está diciendo. ¿Qué mejor yeshiva tenía Jacob que estudiar con Yitzhak, su papá? ¿Había un mejor Rosh Yeshiva que Yitzhak Avinu? No. Y de todas formas, él no se quedó en su casa. Él se fue a estudiar a la yeshiva de Shem Be'ever. Desde aquí es una reaya de que sí hay, afilo cuando hay una yeshiva muy buena en tu casa, haz el esfuerzo porque lo que se gana en Bebé Golelim con Torah es una cosa muy grande. Eso tenemos que ponernos en la cabeza cuando extrañemos a nuestros hijos, que ahora ya se tienen que regresar, se están regresando esta semana, la semana que entra. Pensemos en eso, en qué zehut tan grande nosotros tenemos como padres de familia, Baruch Hashem hasta los 120, de poder tener la posibilidad de mandar a nuestros hijos a un Makom Shel Torah, Bebé Golelim Makom Shel Torah. Ellos están cumpliendo eso. Me imagino, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de leer el libro, y si no, es muy recomendable que lo consigan. Hay un libro que salió también como hace 20, 30 años que se llama Todo por el Creador. La tapa es amarilla. ¿Sí se acuerdan de ese libro? Es un libro que sería muy bueno volverlo a releer, si ya lo leímos, yo lo leí hace muchos años, porque ahí cuenta la historia de Rabbi Yaakov Herman, que fue uno de los... no sé si decir precursores, pero fue uno de los grandes que empezaron el Yahadut, el judaísmo en los Estados Unidos.
Pero él era muy cuidadoso de que sus hijas cuando se casen, que se casaban con chavos americanos, viajaran de esposas de Abraham a Europa. Ellos estaban en Estados Unidos y él les pagaba, las persuadía mucho a sus hijas para que viajen de donde estaban y se vayan a Europa, a Mir y a Ponievich y a Kelem, a los lugares así. Y esta Nehama Shine, que es la que escribió el All for the Voices en inglés, todo porque Akol Adon Akol es en hibrit, cuenta ahí sus experiencias, chavas americanas, que en Estados Unidos ya tenían luz eléctrica en la casa y todo, dejaron y sacrificaron todo por ir con sus esposos viajes de semanas enteras en barco, al revés de lo que cualquier persona hubiera pensado. En lugar de escaparse de Europa a Estados Unidos, se iban de Estados Unidos a Europa, y tuvo grandes, un yerno era Rabbi Pinchas Scheinberg, el de los Talitot, fue un yerno de él, grandes Talmidei Jajamim fueron sus yernos, y ella cuenta ahí en el libro en Akol Akol, lo difícil que fue para una chava americana. Una vez le pidió, creo, al final terminaron viviendo ahí 3 hermanas y un hermano, Mayu Caseo, 2 hermanas y un hermano. Al final se quedaron 4 o 5 años, pero ella cada minuto le decía al esposo, nos vamos, yo ya no puedo más. No habían baños en las casas, no había agua caliente. Una vez le pidió a una de sus hermanas que le traiga una plancha. No había planchas en Europa. Hasta el día de hoy me parece que Europa, que tiene el nombre de que son países del primer mundo, hay pueblitos ahí, la gente que ha ido a la Marcha de la Vida o que ha viajado a Ucrania o a esos países, a los Kibbutz Tzadikim, te cuentan que viven como hace 100 años todavía. Hay pueblitos ahí en Europa muy, muy retrasados. ¿Qué sacrificio tan grande ellas hicieron para cumplir esta Mishnah Eve Gole Limkom Shel Torah? Y el papá de... Una preguntita, Sí. perdón. ¿Y los que viven en Israel, tipo los grandes jajamim, a dónde mandan a sus hijos? No, ellos no los mandan a ningún lado. Probablemente yo creo que lo que hacen es mandarlo a otra ciudad para poder cumplir con esta Mishnah. Pero el que vive en la esquina de Kol Yaakov y tiene a Kol Yaakov al lado, o a Kol Torah, o a la yeshiva que sea, no por eso se va a buscar una yeshiva menos buena para cumplir el bebé Golelim con Torah. Hay gente que no vive, la gente que no vive en Jerusalén, sí, manda a sus hijos a veces. De hecho, cuando yo estudiaba en Jerusalén, tenía yo una amiga que vivía en Haifa, y que estudiaba, no porque bebé Golelim con Torah, sino porque yo me imagino que en Haifa no había un seminario como ella quería, entonces tenía que rentar con una familia, como hacía yo, como hacíamos algunos extranjeros que estudiábamos en escuelas que no tenían dormitorio, entonces teníamos que vivir con gente para accesar a ese seminario. Yo me imagino que en Israel deben manejar la misma idea. Si la yeshiva es buena, se van, y si la yeshiva es buena estando al lado, no pudieron cumplir con esto porque Baruch Hashem, donde ellos viven, ya es una ciudad llena de tzadikim y llena de talmidei jajamim. Nosotros que vivimos lejos sí tenemos el zhut de poder cumplir esto, bebé gole limkom shel Torah. Esto es, y el punto como acaba esta Mishnah, y con esto acabamos, ve'el binatcha al tishaen, y no te apoyes de tus propias conclusiones. Tienes que ser humilde y saber de que tu idea tú no eres el dueño de la verdad. Y a veces con otra persona que puede pensar diferente a lo que tú piensas, puedes armar una cosa que es importante. No te apoyes nada más con lo que tú eres. Y una aclaración que creo que no sé en qué clase dije, que Rabbi Nehorai era Rabbi Meir, no, eso es un error garrafal. Me volví a fijar, Rabbi Nehorai era el Rabí, ¿dónde está? Lo apunté acá. Aquí está. Rabí Nehorai era... Rabí Nehemia. Hay una opinión que dice que era Rabí Meir, porque Nehorai en arameo es que alumbra. Pero aquí no todos los jajamim opinan lo mismo. Aquí el Rabo Badia trae que era otro jajam que se llamaba, ahorita les voy a decir cómo se llamaba. Uy, ¿a dónde lo tengo?
Híjole. Bueno, creo que era Rabbi Elazar o Rabbi Eliezer, una cosa así, es la otra opinión de qué es esta de Rabbi Neuray. Bueno, finalmente para terminar con esta Mishnah es cuál es la relación que tiene la última parte de la Mishnah, Belvin Atchal Tishaen, no te apoyes en tus propias conclusiones con lo que Ebego Lelin con Shel Torah. Entonces, Rabbi Neuray, que él lo que quiere decir es de que una persona tiene que confiar en su propio criterio. Si todo el tiempo una persona sospecha que las creencias que tiene o la forma de pensar que tiene no están bien, es muy difícil vivir así. Entonces una persona tiene que tener suficiente buena autoestima para confiar en el criterio que uno tiene. Pero ese criterio que uno tiene siempre tiene que estar subyugado, siempre tiene que estar por debajo de Bego Lelin con Shel Torah, tiene que estar subyugado a lo que es el estudio de la Torah. Entonces, cada quien tiene su criterio personal de las cosas que están bien, que están mal, que es muy válido y está bien, pero valida esa forma de pensar tuyo, que sea una forma de pensar que esté basada en lo que es en la Torah, de lo que debe de ser. Da Torah, ¿no? Tishaen, ¿ah? Que sea siempre con Da Torah. Correcto, que tu forma esté apoyada. Por eso es Belvin Atja al Tishaen. Tishaen viene de la palabra apoyo, ¿sí? Por ejemplo, estas cosas que tienen las sillas para apoyarse, eso se refiere que es un mishenet. Un bastón, por ejemplo, es un mishenet. Tishaen significa que ya estás caminando. Una persona que no puede caminar no usa un bastón, porque el bastón no te ayuda a pisar mejor. Cuando ya te estás pisando, entonces no te apoyes nada más en tu capacidad de entender las cosas, sino date la posibilidad de pensar con lo que es Data Torah y no te apoyes nada más en tu forma de pensar, porque generalmente nosotros somos muy subjetivos y tendemos a veces a cambiar un poco las cosas cuando nos conviene. Entonces lo que conviene hacer siempre es someterse a lo que es, como dijo muy bien Marlene antes, Dat a Torah. Les agradezco mucho. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Gracias, Jodesh gracias. Tov. Jodesh Tov, un boraj para todos. Todo esto.